De cerca con Caro Pereira es presentado por Nina Accidentes, Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Héctor López, abogado de inmigración, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Leima Beauty, RR World Travels, Elites Boutique, Ashley Aesthetics, MB Fiestas y Gema Ena. Bienvenidos a De Cerca con Caro Pereira. Qué placer estar nuevamente juntos en este espacio de inmigrantes para inmigrantes. El día de hoy tenemos una invitada que además es amiga de la casa y estamos hablando de Anuber Basalo, la famosa Karen de MB Fiestas. Karen, bienvenida. Qué lindo que estemos aquí juntas el día de hoy. Gracias. Karen, hoy tenemos un reto. ¿Sabes cuál es el reto? Esas conversaciones sabrosas que tenemos siempre en casa, que tenemos en casa con Robinson y todos. Pero hoy la gente va a saber de esa Karen que por lo general la gente no sabe. Y para eso nos tenemos que remontar a Cabimas, orgullosamente de Cabimas. Karen, háblanos de tu infancia. ¿Cómo fue la infancia de Karen? Bueno, lo que yo recuerdo de mi infancia es, vivía con mi mamá, mi abuela, por supuesto, sus dos hermanas, o sea, mis retías, mis viejitas, y mi tía Tata, que es la hermana de mi mamá. Ustedes siempre compartían juntos, tal que era una familia como de puras mujeres ahí. Sí, porque no tuve papá en presente, pues tuve un padre ausente, entonces siempre estuve con mi mamá y mis viejitas. Cuéntame de ese modelo femenino, que además eran 4 mujerones allí entre las tías grandes, tu mami y tata, que es como otra mamá para ti. Sí. Cuando hablamos de esa infancia, ¿cómo eran los domingos con ese mujerero? Yo me imagino que todas cocinaban, que todas hablaban al mismo tiempo. ¿Cómo eran los domingos de la infancia de Karen? Bueno, mis domingos me tocaba trabajar con mi mamá. Mi mamá vendía productos y caminaba mucho porque de mi casa a donde estaba la gente, donde se vendían los productos, era como caminando como una hora y media. Y mi mamá todos los domingos tenía ese trabajo de llevar sus productos, que era Madame Berliou, esas cosas así. Recuerdo clarito, Tupperware, y yo me iba con mi mamá caminando y llegamos, no sé, como a 20, 30 casas diferentes a cobrar. Cuéntame de la referencia, porque tu mami vendía productos, era pues sin duda alguna una mujer muy enfocada en casa, pero la tata, que era otra figura que tú tienes hoy en día, que la tienes contigo de hecho, ella ya se fue como por otro camino, ¿no? Porque ella tenía otro referente a nivel profesional. Sí. Tú de niña, tú decías, yo quiero ser como mamá, quiero ser como tata, o qué quiero ser de niña, ¿tú sabías? Sí, me acuerdo que yo cuando niña decía que quería ser abogada. Ese era mi sueño. Pero bueno, no se dio, por supuesto, y tomé otro rumbo. Cuando hablamos de otros rumbos, la Karen adolescente, ¿cómo era la Karen adolescente? ¿Era contestona? ¿Era calladita? ¿Era atrevida? ¿Era reservada? Descríbenos a la Karen, ¿tú recuerdas esa Karen de adolescente? Sí, claro, es que la vida me golpeó muy duro, mi infancia fue muy dura. Me tocó emigrar de mi casa a casa de mi tía a los 14 años y creo que eso me hizo muy fuerte. O sea, me hizo, quizás tú dices contestona, grosera, no, siempre tenía una coraza porque tenía como que defenderme de algo de lo que ya venía y pensaba que todo el tiempo iba a conseguir lo mismo afuera. Claro, estabas a la defensiva frente Sí, a algo que tú pensabas que siempre te iba a ocurrir. sí. Y tú quieres compartir con nosotros cuando hablas de esa infancia tan dura que te hizo salir de casa a los 14 años. ¿Qué fue lo que le pasó a Karen que la gente no sabe, que no sabemos? Bueno, mi papá era un hombre casado, tenía su familia y en algún momento retomó la relación con mi mamá sin dejar a un lado su familia que ya tenía establecida y eso para mí fue un golpe muy duro, fue un choque, nos sacaron de casa de mi tía y de mi abuela y nos fuimos a otra casa separados de ellos y eso a mí me impactó, me pegó durísimo. Luego mi papá, que nunca me había creado, no me había criado con él, no había tenido ninguna relación con él, quiso hacer cosas que no eran buenas para nosotros. Y no voy a entrar en detalles, pero una reacción de un día que llegó y me echó una paliza borracho porque era un señor que le gustaba beber y emborracharse, me hizo irme de la casa. Fíjate algo, y esa primera situación muy compleja, además que eres una niña de 14 años y que hizo quizás desarrollar eso, ¿a qué se aferraba Karen dentro de tanto dolor o quizás decepción, que no entendía qué era lo que estaba pasando? ¿Tú recuerdas a qué te aferrabas? Bueno, lo primero que hice irme a casa de mi tía, fue buscar a Dios, buscar al Señor.
Tenía una amiguita al lado de casa de mi tía, que hoy es como mi hermana, Katy, es una persona muy importante en mi vida, y con ella iba a la iglesia y buscando del Señor. Siempre he sido una persona que busca de Dios. Siempre he conseguido como que la solución a mis problemas buscando al Señor, porque sé que Él es el que todo lo puede. ¿Y cuándo fue que tú comenzaste a tener como esa energía o ese llamado a que yo quiero hacer algo, yo quiero ser alguien, yo quiero comenzar a estudiar? ¿Había una arquitecta, por ejemplo, en tu familia o Karen fue la primera arquitecta de la No, familia? fui la primera arquitecta. Es que, fíjate, el mundo da muchas vueltas. En eso que me toca ir a vivir con mi tía, había otra tía que era de buena posición, que su esposo era un ingeniero y me lleva a vivir a su casa y me da los estudios en un colegio pago, Ah, que era un colegio como que muy honorable de allí. Y ese año, yo tuve un año con ellos. Ese año que yo viví con ellos, vi la otra cara de la moneda. Aprendí lo bueno, y eso me llamó mucho la atención y dije, ya va, yo quiero tener una casa, yo quiero tener una profesión, yo quiero tener dinero, yo quiero, y eso quedó en mi mente como que mi tía Osiris y mi tío Gonzalo fueron una parte fundamental en esa etapa tan dura. Eso fue bueno, porque eso me dio otra visión. Y aparte de eso, fueron unas personas tan correctas, ¿sabes? Aprendí mucho de ellos. Entonces, eso me llevó a aspirar a otra cosa. como cuando tú comenzaste a estudiar, por lo menos ya la carrera, y aún venías como con todo este tema emocional, como queriendo superar, agarrándote de Dios, agarrándote de las referencias buenas. ¿Cómo hacías tú para trabajar, para pagar la universidad? ¿A qué hora te parabas? ¿Cuál era la dinámica ese de día a día de la Karen de hoy de MB Fiestas que la gente no sabe que tuvo que pasar allá en el Zulia? Bueno, nos dimos un buen salto. Primero, yo soy mamá de 19 años. A los 19 años tuve mi primera hija. Por supuesto, en ese momento no podía estudiar, tenía que atender a mi hija y aparte de eso me tocaba trabajar para darle lo que mi hija necesitaba. Me tocaba dejarla, la cuidaba Tata, la cuidaba una niñera. O sea, yo comencé a estudiar a los 35 años Claro. realmente. Entre los 19 años y los 35 pasaron muchas cosas. Cuéntanos. Luego salgo embarazada del gordo, que ya eran mis dos hijos, los dos hijos que tengo, y me dediqué un tiempo a cuidar al gordo, a trabajar allí. Recuerdo que había una barra donde yo vivía y allí me tocó vender lotería, vender ganadores, que eran caballos, me tocó atender la barra, o sea, me tocó hacer muchas cosas porque realmente tenía que cuidar de mi hijo, pues. Y cuando hablamos de que fuiste madre a los 19 años, fue prácticamente madre soltera. ¿Cómo Sí. hiciste tú para lidiar con todo este tema? ¿Hubo algún momento que tú dijiste, Karen, yo no sé si mi niña va a poder comer? Esa preocupación a los 19 años siendo madre tan joven. Es que pienso que no tenía una preocupación como tal, porque en ese momento yo me quería comer el mundo. Yo quería salir a la calle a trabajar. O sea, yo trabajo desde los 17 años. Trabajé en un almacén forrando regalos. Eso no se me olvida nunca porque creo que parte de lo que hoy hago tiene mucho que ver con aquello. Yo siempre digo que Dios para todo tiene un propósito. Y en aquel momento quizás yo no lo entendía, pero parte de ese propósito era comenzar en aquella parte de manualidades, haciendo, forrando regalos y hacía decoraciones navideñas, ponía luces en las casas, o sea, ese tiempo fue de verdad que mucho trabajo. A los 19 años, cuando llega la bebé, por supuesto, no te voy a decir, en algún momento sentí miedo, pero a la vez no, porque estaba muy joven y quería salir, hacer, conocer, disfrutar, y lo pude hacer. O sea, pude comenzar a trabajar y a proveerle todo lo que la niña necesitaba. Cuando fue el gordo, la situación fue diferente, emocional, en edad, en pareja, en situación emocional. Estaba su papá y ya era como que un soporte, realmente el gordo tú tiene un buen padre. El papá del gordo realmente suplió las necesidades de nosotros, pues en su momento todo lo que pasó cuando el gordo nació fue bueno. Óyeme, entonces pasa, eres mamá de dos en circunstancias diferentes, sigue trabajando, sigue echándole pichón. Y eso ni siquiera fue que te limitó para decir, no, yo ya no, yo ya estudiar una carrera. Fue todo lo contrario. Cuéntanos en ese momento, madre de dos, comenzar a estudiar una carrera, pues ya una mujer adulta. Cuéntanos de esa emoción cuando ibas a la universidad a estudiar para ser arquitecta. Mira, pasó algo en mi vida increíble. Llegó un momento que yo quería puro brincar, saltar, bailar, discotequear y es como que
estaba en la iglesia, pero me salía. Estaba en la iglesia, pero me salía. A lo mejor yo hoy siento que estaba como que jugando con Dios, y con Dios no se juega. Entonces, ni me afirmaba aquí, ni me afirmaba allá. Estaba en el mundo, estaba en la iglesia. Y me pasó algo muy duro. Me estafaron y perdí todo lo que había logrado después de tanto tiempo de trabajo. Perdí todo. Y cuando te digo todo, es que ya yo en ese momento estaba realizada, tenía casa, tenía carro, tenía dinero y me estafan. Y pierdo todo, todo, todo y me toca ir a vivirme a la casa de mi mamá, de donde salí diciendo más nunca voy a regresar a esta casa. Por eso es que la mejor palabra no se dice. Óyeme, la lección para Karen Ujú. en ese momento, ¿cuál fue? ¿Qué lección aprendió en ese momento cuando tuviste que ir a casa de mami y decir, mami, aquí estoy? ¿Estabas con tus dos muchachos o tú sola? Con mis dos muchachos, sí señor. Me devuelvo allá, le digo, bueno mami, ya ella sabía lo que estaba pasando, necesito que me apoye y necesito ayuda porque ¿para dónde más agarraba? Y caí en depresión fuerte, fuerte, fuerte por un año. Me tiré en una cama, me abandoné, no comía, no, a veces ni me bañaba porque estaba en una depresión terrible. ¿Qué Yo, le dice, qué le dice la Karen de hoy a ay, esa Karen que le tocó fuerte, que estuvo en depresión un año, que se fue a casa de la mamá con sus dos niños en ese momento? ¿Qué le dice la Karen de hoy en día a aquella Karen? que Dios siempre tiene un plan y un propósito para todo. Que hoy entiendo los planes de Dios que son perfectos. Si en ese momento yo no hubiera pasado por eso, no sé dónde estaría hoy. Realmente quien me hace estudiar arquitectura es la situación que me pasó. Ujú. Empiezo a estudiar arquitectura con mis dos muchachos estudiando en la escuela. Uno estudiaba en la escuela y el otro ya en ese momento estaban los dos en el liceo, sí. Y yo estudiaba en la universidad. Incluso llega un momento de mi carrera donde mi hijo estudia en la universidad al mismo tiempo que yo, en mi universidad. Y era muy cómico porque él llegaba contándome que yo estaba en el cuadro de honor de la universidad y mi hijo llegaba diciendo, mami, mis amigos están asombrados porque tú estás en el cuadro de honor de la universidad. Fue muy bonito ese tiempo de estudiante. Me casé, perdón, ¿Te casaste con la me arquitectura? casé con la arquitectura, me entregué a mi carrera, me gradué de blanco, con honores. O sea, fue un tiempo maravilloso. ¡Qué gran logro! Sí. Tú sabes que es otro logro cuando vino el amor, y yo sé que todos ustedes están esperando por eso, pero ve recordando esa primera vez cuando viste a tu esposo Robinson, que se lo vas a contar, pero después de la pausa comercial. Nosotros tenemos que hablar de salud, porque la salud en este país es completamente diferente a la salud de nuestros países. Aquí se requiere un médico primario, y por eso yo les quiero hablar de mis médicos primarios en este país, la doctora Laura, el doctor Rafael, son mis médicos primarios ya desde el año 2019. Así que ante cualquier eventualidad, siempre recurro a ellos, así como ustedes también lo pueden hacer en cualquiera de sus tres sedes, en Dallas, en Plano o en Fort Worth, y trabajan hasta los domingos. Y probablemente usted lo que desea es un buen desayuno venezolano, unas empanaditas así recién hechas, sacadas del sartén. ¿Sabe a dónde tiene que ir? A Lucy's Bakery, la primera lonchería del Metroplex. Es gente de los Andes y esa gente es buena, pero es que además este negocio es familiar, así que usted siempre se va a sentir bien en Lucy's Bakery. Ahora bien, si usted quiere un regalo precioso y eso que se acerca a Navidad, usted ya sabe a dónde tiene que ir, a Joyería La Francia, en cualquiera de sus sedes, tanto en Florida como aquí en Dallas, oro 14 y 18 quilates, así que vayan, que además tienen sistema de apartado y financiamiento. Y por supuesto, ustedes conocen a la gente de MB Fiestas, que además los tenemos hoy aquí en nuestra entrevista. MB Fiestas tiene años decorando todo lo que tiene que ver con bodas, 15 años, celebraciones en general, pero también ahora diseñan todo lo que ustedes necesitan para su emprendimiento, así como en el estudio de cerca con Caro Pereira. Así que si usted quiere fortalecer y repotenciar su marca, sin duda alguna tiene que hablar con los muchachos de MB Fiestas. Nosotros seguimos aquí en De Cerca con Caro Pereira y tenemos a la gente de MB Fiestas en vivo y en directo. Entonces, aquí tenemos a Karen y dejamos una súper pregunta al aire. Yo sé que muchos quieren saber este cuento. El amor llegó a tu vida, un amor joven, un amor guapo, un amor que sin duda alguna tuvo que superar muchas cosas. Hablamos de esa primera mirada. ¿Tú cómo recuerdas a ese muchacho Robinson, Karen, cuando estabas ahí en casa de mami? Mira, yo no recuerdo a Robinson de niño, a pesar de que mi mamá es madrina de su hermano y solo nos dividía una casa. O sea, estaba mi casa, la casa de la vecina María Estela, de la que
echaba los chistes a mami, los chismes. Y la otra casa era la casa de Robinson. Óyeme, ¿y tú cómo recuerdas a Robinson? Mira, yo pasaba en mi carro y veía a Robinson en una bicicleta que iba con una franelilla de una escuela militar y yo decía, Dios mío, ese muchacho sí es bello. Ese militar, sí. Dios, lo veía, pero hasta ahí. Realmente en ese momento era hasta ahí porque era un muchacho. Cuando hablamos de muchacho, porque probablemente algunas personas no conozcan esta historia, cuando hablamos de muchacho, ¿cuántos años de diferencia se llevan entre Robinson y tú? 14. 14 años. Cuando comienza ese primer chispazo, que esos detalles nos lo va a dar Robinson, porque usted cree que Robinson no va a entrar aquí, Robinson va a estar aquí dentro de unos minutitos. Ese primer chispazo que se dio allí. ¿Tú cuántos años tenía y cuántos tenía Robinson? Yo tenía 34 y Robinson 19. Escúchame, ese muchacho, tú cuando dijiste, Dios mío, me estoy metiendo en este lío, Bueno, ¿cuál fue la primera persona que se te vino a la mente que tú dijiste, tengo que hablar y no sé cómo le voy a decir? mami. Yo estaba viviendo en casa de mami y a pesar de que yo era una persona independiente con Claro. 2 hijos, tenía que respetarle la cara a mi mamá. Bueno, cosa que no pasó, perdóneme, mami. ¿Qué dijo mami cuando vio que el Ah. muchachito de al lado? ¿Qué dijo? No, mami sospechaba, pero no tenía esa seguridad porque yo conozco a Robinson en ese momento, de esas pasadas en bicicleta. Un día yo voy a una fiesta de la universidad y iba con una pinta porque yo no me bajaba unos tacones de encima y cuando voy pasando por frente que veo que de su casa, Robinson está ahí con unos amigos y había una piedra y yo dije, aquí fue. Me bajé con mi pinta, mis tacones y quité la piedra. Y Robinson me miró y dijo, mi amor, pero si me hubieras dicho que esa piedra te molestaba, yo la hubiera quitado. ¡Qué Y cosa! ahí fue mi primera... 18 años, pero nada tímido, tímido ahorita. En Ajá. ese tiempo no, Robinson, no vas a echar todos los detalles ahorita. Ahí fue la primera vez que Robinson así como que ya me habló de frente, ¿no? Y luego, un 27 de diciembre, estábamos con la vecina tomando y echando cuentos y eso, y había un amigo mío que quería que fuéramos a una parte que se llamaba la entrada de Cabima, y empieza a decirme, vamos a invitarlo. A Robinson le decían pequeño. María Estela, invita pequeño, y de tanto decir, insistir, pequeño se monta en el carro de Wilmer, de mi amigo en ese momento, y vamos a la entrada de Cabimas y resulta que este señor se me sentó en un lado y empezó a agarrarme la mano o sea, depravado enamorarme, pero sin previo aviso. Depravado, esa palabra a mí me encanta. Depravado sin previo aviso. ¿Ya cuánto tiempo juntos? 14 años. 14 años juntos. Tienen una niña en común que es una muñeca. ¿Eso fue un tema para ti? Cuando Robinson quizás dijo, quiero ser papá, ¿tú querías ser mamá nuevamente o ya habías pasado con 2 muchachos? No quería ser mamá nuevamente. Realmente la situación de Venezuela era horrible y yo hacíamos colas, Robinson y yo hacíamos colas para los alimentos. Y cada vez que veíamos pañales o leche los sacábamos porque tenía mis primos. En ese momento de José David tenía la bebé pequeñita y tenía mis primos a los que yo quería ayudarles con los pañales, con la leche, no porque no lo encontraran ellos, sino como que era como un acto de amor de mi parte con la gente que no podía conseguir eso. Y yo pensaba en mi situación, si yo llegara a tener un hijo en Venezuela, no quería estar haciendo colas ni que mi hijo pasara por eso. Entonces mi excusa era, estamos aquí y mira lo que está pasando. No hay pañales, no hay leche, yo no voy a tener un hijo aquí. Si queréis, si nos llegamos a ir del país, lo tenemos en el otro país. Bueno, cuando llegamos aquí, lo primero que el Señor puso sobre la mesa fue, ya estamos aquí, deme acá. Yo me había traído como 8 o 10 cajas de pastillas para todos esos meses y me dijo, deme acá, botamos eso a la basura, ya usted no se va a cuidar más porque me va a dar un hijo. Escúchame, en ese momento no te tengo como un sustico. Claro, por supuesto, comenzar de nuevo, mira, eso para mí me aterraba. Pero hoy le vuelvo a dar gracias a Dios porque esa es mi mayor bendición. O sea, mía es mi vida entera. Yo sé que tenía un amor bonito con Robinson y nos vinimos enamorados y nos casamos enamorados, pero llegar mía es como que algo, wow, o sea, maravilloso. Ustedes se vinieron ya hace 8 años que ustedes llegaron acá. Sí. Se vinieron directo del Zulia, de Cabima, se vinieron para acá, Ujú. para Dallas. ¿Por qué venirse a Dallas? ¿Qué había acá? Porque mi hija en un momento determinado que la situación se puso muy fea y tuvo como amenazas por parte del gobierno, porque ella estudiaba, perdón, en la parte del gobierno, pues como donde estaban los médicos cubanos, estudiaba medicina, pero ya estaba la situación muy fea y ella decide venirse. Y ya como que ya cuando ella tenía 3 meses aquí,
O sea, Dios mío, yo me iba a morir. Aparte de que nosotros también estábamos bajo presión por la cosa del Ujú. gobierno y eso, pues dijimos, vamos a ver a Geraldine, a buscarla, a ver qué hacemos. Y se vienen para acá. ¿Tú recuerdas ese primer trabajo que tú tuviste acá? ¿Cuál fue? Descríbenos ese primer trabajo después de Karen de haber logrado muchas cosas Horrible, en el Zulia. ¿Cómo horrible. fue? Después de tener mi propio negocio, de ser Ujú. mi propia jefa, de viajar, de salir, de no tener horario, llegar acá a arreglar teléfono. En la fábrica de teléfono. Sí, horrible. Con un horario, con un jefe, parada, no podía mirar a los lados. Horrible. Yo pienso que de las cosas más feas de mi vida, aquí, eso. Cuando tú comienzas como a ver luz, a decir, epa, como que voy a comenzar con esto de la decoración, tú ya eres arquitecta, tú ya tienes esa estructura, tú ya de chama también ya habías hecho varias cosas de decoración, como lo dijiste. ¿Cuánto tiempo después que tú emigras es que tú comienzas a decir, oye, a mí como que yo creo que yo puedo vivir de esto con MB Fiestas? Bueno, la oración. La oración de mi parte hacia Dios era, Señor, dame lo que tienes para mí. Yo necesito ser independiente, yo no quiero seguir en esto, pero sé que tú siempre tienes algo para nosotros. Dame lo que tienes para mí. Salgo embarazada de Mía, es un embarazo de alto riesgo, no podía ni siquiera bajar las escaleras, las bajaba sentada, no comía, o sea, yo me vi muy, muy, muy mal. Por supuesto, yo salí embarazada a los 41 años Mm. y en ese tiempo que yo tuve mi soledad, mi desierto, porque Robinson sí trabajaba, mis hijos trabajaban, pero a mí me tocó estar sola en casa, fue como que un tiempo de desierto para estar con Dios. Él y yo Mm. hablando de qué va a pasar, qué me vas a dar. Y viene el baby shower de Mía, yo hago una fiesta súper linda, mi esposo desde el primer momento le dije, quiero una cosa de un stand de limonada, quiero unas mesas, se trae unos pallets del trabajo y empieza a construirme todo. Y invito personas allí, entre esas estaba Rory, de Mamá Contemporánea, Claro, y me empieza a decir, Rory, Karen, esto tan bello, ¿cómo que no puedes hacer esto claro. para vender, para hacer fiestas a la gente? Esto es demasiado bello, que eres muy creativa. Y que realmente Rory es la primera persona Linda. que cree en mí y me ayuda a creer en mí, o sea, a yo también poder decir, voy a intentarlo, Rory. Y eso fue muy rápido. Empieza un taller yo tomaba un taller de papelería con una muchacha que hoy está aquí, Fátima Armas, de RF Diseño, y empiezo a hacer papelería. Pero luego llega una muchacha que conocí en el curso de papelería y me dice, mira, viene una señora que se llama Luz Paz a Houston y da cursos de La globo. señora Luz. Ajá. Y yo dije, vértale, y le pregunté a mi esposo, mira, ¿será que podemos ir a Houston y yo hacer un curso de globos? Porque viene el primer añito de Mía y yo quiero decorarlo. Y si quien quita, yo me quedé trabajando de eso. Y mi esposo me miró y me dijo, pero si tú le tienes miedo a los globos. Y dije, pero vamos a intentarlo. Y como siempre, él me apoya en todo lo que yo quiero emprender. Yo siempre tengo una respuesta positiva y una ayuda de mi esposo. Y me dijo, vamos, yo te llevo. Y de verdad que ese día marcó un antes y un después en mi vida. Yo salí enamorada del mundo de la decoración. Y de eso ya vives hace muchos años. Sí. Hubo un cambio también en su vida, que fue cuando Robinson deja de trabajar en lo que él trabajaba, que trabajaba durísimo. Pero vuelvo y te digo, lo que son las cosas de Dios. Yo tenía tiempo pidiéndole a Robinson que ya dejara ese trabajo, porque realmente este trabajo me funciona. No. Empiezo a ver que estoy ganando más que Robinson. En un día yo podía hacer lo que Robinson se ganaba en una semana, trabajando overtime y todo eso. Y un día llega Robinson a la casa y le digo, mi amor, vamos a comprar una van. Chacha, ¿y de dónde? Y yo tengo el dinero. ¿De dónde tenía el dinero? Y yo tenía $20,000 ahorrados que había hecho mientras Robinson estaba en la construcción y yo empecé a hacer decoraciones, bouquet y cosas y yo reuní $20,000 y con eso pudimos dar la inicial para mi primera van. Y ahí vino, y ahí me quiero detener, porque ciertamente Robinson fue el proveedor cuando tú estabas embarazada. Todo, Robinson todo. siempre ha sido un hombre trabajador, pero cuando él decide, ¿sabes qué? Dejo esto acá y ahora somos, ya no es Karen, ahora somos MB Fiestas. Y que forma una parte clave, porque tú te dedicas a una parte increíble que tiene que ver con el diseño, con los clientes, con todo, pero Robinson se ha vuelto una parte clave en el diseño, aplicación y lo que tiene que ver con las estructuras. ¿Cómo Totalmente. es trabajar con el esposo, además siendo padres, siendo esposos, estando todo el día juntos? ¿Eso es un reto?
¿Qué le dices tú a las parejas? Sí, es un reto, ¿cómo no? Les puedo decir que cuando trabajamos con los esposos, y esta es la realidad, porque yo he hecho una encuesta con mis amigas que trabajan junto al esposo, el esposo se pone irreconocible, se estresa de tal manera que se pone hasta mudo. Cuando el esposo termina el trabajo, su sonrisa llega de oreja a oreja. Señoras, tengan paciencia, tolerancia. Realmente trabajar en pareja no es fácil. Es un poquito tenso. Es tenso, pero sin duda alguna cuando hacen un equipo como el que ustedes hacen, que cada quien tiene tantas habilidades en cada área, eso es lo que hace la diferencia de MB Fiestas. Realmente trabajar en equipo con mi esposo es demasiado bueno, no te lo voy a negar. Siento que eso es una bendición que el Señor me ha dado, mi esposo es una bendición en mi vida, aparte de que siempre me complace en mis ideas locas, porque yo de repente puedo planificar algo y cuando estamos en la fiesta lo cambio, y a mi esposo no le queda más de que morderse sus labios y hacer lo que yo estoy pidiendo. Pero en la parte de instalación, él es un pro. O sea, no, siento que no se lo gana a nadie. Es muy inteligente, realmente no sé cómo le hace, pero yo dibujo algo que yo no sé cómo se va a hacer y yo solamente le digo, quiero esto y tú lo haces. Y él lo hace. ¿Qué ha sido lo más difícil para Karen cuando emigró? El tener una empresa que es exitosa, que es sustentable, que ustedes viven de eso, que pudieron comprar su casa tan bonita. ¿Qué ha sido lo más difícil para Karen como MB Fiestas? Bueno, no sé qué, no tengo que decirte que difícil como tal, no. Es que, como te digo, siempre todo lo pongo en manos del Señor, confiada y con fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Y aunque yo no pueda ver un resultado ahorita, yo con fe hago mis cosas o hacemos nuestras cosas y realmente difícil, no te puedo decir que algo tan complejo, no. Cuando hablo por lo menos de contaduría, de números, de buscar clientes, de aprender, tú siempre estás en actualización constante. A eso me refiero, a las personas que están comenzando su empresa y que creen que puede ser muy difícil en cuanto a reto, porque sabemos que Dios siempre está en nuestras vidas, y más en las de ustedes que son personas tan de fe. Pero, ¿qué fue quizás lo más complicado? Entender el sistema, quizás el tema de estar pendiente con los números y los impuestos para que no haya errores, o el tema de las actualizaciones. Mira, es que desde un principio yo soy muy meticulosa y Eso. siempre busco las personas correctas. Entonces, he ido sumando a mi team o a mi equipo personas claves, como por ejemplo, Katy, que es la persona de quien te hablé hace rato, es mi contadora y su esposo es mi administrador. O sea, Douglas es la persona que me lleva, que me hace los taxes y todo eso. Entonces, realmente no es complejo si ustedes se acercan a las personas correctas. ¿Ok? Si tú te dejas guiar por alguien que sabe, por alguien que va delante de ti, que lleva un paso adelante, tú siempre vas a poder hacerlo. Lo importante de esto es capacitarse, ¿verdad? Ir por el camino correcto, no decir, no, es que yo voy a hacer un arco porque yo lo aprendí en YouTube. No, tenemos que capacitarnos. Y aunado a eso, tener las personas que ya han pasado por allí para que te orienten y te sigan enseñando. Totalmente, en eso coincidimos. Ya estamos en la recta final de esta parte de la entrevista, porque después viene Robinson a unirse al equipo. Pero hay varias preguntas aquí que hay que hacer. Esto es un lado que tú no cuentas, pero que las personas cercanas a ti sabemos. Tú has ayudado a mucha gente. Tú has dado cobija, casa a mucha gente. Y mucha gente de allí sigue siendo grandes amigos tuyos. Otros, pues esa relación se ha terminado. ¿Qué le dices tú a esas personas que esa relación que fue muy linda en su momento y que ya no existe? ¿Qué le dice Karen a todas esas personas? No tengo nada que decir. Cuando hay algo que yo te pregunto a ti, Karen, por ejemplo, tú miras atrás, tu rol como madre, eres madre de 3. ¿Qué le ha faltado a Karen como madre? Quizás me ha faltado mucho, quizás ser madre tan temprano y no tener una buena experiencia en la infancia no me ayudó mucho. Pero bueno, como todo, aquí vamos avanzando y criando a Mía he aprendido realmente a ser mamá, ¿Cuál es el mayor miedo que tiene Karen? que yo no pueda estar para Mía y mi mamá. Porque mi esposo, sé que si yo no estoy, sé que él va a cuidarme a mi mamá y a Mía, pero sentir que yo le pueda faltar a ellas dos, ese es el miedo. Va a faltar mucho. Eso, mira, cuánto tiempo queda. Karen, ya para despedirnos,
¿Qué es lo más lindo que tiene Karen y que la gente no sabe, chica? Que la gente no conoce a Karen. Lo más lindo que tiene Karen y que la gente no sabe qué es. Dímelo tú que me conoces. No lo tienes que decir tú, yo después te lo digo. ¿Tú lo logras identificar? Ujú. No sé. Te lo voy a decir. Ujú. Lo más lindo que tiene Karen, y mucha gente no lo sabe y no lo ve, es tu corazón. Gracias. La nobleza de tu corazón. Te quiero mucho. Gracias por abrirte. Esta es la Karen que la gente no conoce y que hoy conoció. Te quiero mucho. Gracias. Me voy a la pausa comercial y después, señores, viene el señor guapetón de esta relación. Así que nosotros seguimos aquí porque nos vamos a la pausa comercial. Si nosotros tenemos que hablar de migración, tenemos que hablar de leyes, tenemos que hablar de abogados. Y por eso yo te quiero recomendar a mi abogado en este país. Estamos hablando de Héctor López, abogado de inmigración, que te va a apoyar en todo lo que tiene que ver en tu estatus de asilo, en tu estatus, por ejemplo, si vienes con visa de estudiante o con visa de trabajo, él te va a guiar para que puedas tener un estatus legal en este país. Así que confía en Héctor López como yo confío. Ahora bien, si usted lo que está buscando, por ejemplo, son unas buenas chucherías, productos congelados de Venezuela, de Colombia o latinoamericanos en general, ve a Venezuelan Treats, que además tiene su nueva sede en Louisville con panadería y pastelería. Acércate que vas a quedar encantado con todo lo que vas a conseguir en Venezuelan Treats. Y si usted es como yo, que le gusta comprar ropa, pero no le gusta ir a un centro comercial, le tengo la solución. En Elites Boutique, usted estaciona el carro al frente de la tienda. Tiene ropa espectacular para jovencitas, pero también para adultas contemporáneas como yo. Así que vaya a Elites Boutique en cualquiera de sus tiendas, tanto en Venezuela como aquí en Dallas. Nosotros continuamos en De Cerca con Caro Pereira en la parte final, mi querido Robinson. Robinson de MB Fiestas, esposo de Karen, un hombre súper lindo, tímido, y te agradezco profundamente que estés aquí en esta entrevista. ¿Cómo estás, Gracias Robinson? por la invitación. Estoy feliz. Bien, gracias. Mira, ¿tú sabes cómo vamos a echar este cuento? ¿Cómo nos conocimos nosotros? Para que se relaje, para que se relaje este cuento. Tengo que echar el cuento. Pero ese. cortico. Esto Bueno. es para que Robinson se relaje. Cortico. Llevé a mi esposa a un concierto, ella ama a Nacho, admira a Nacho. Y ella decía, Nacho es mi novio, Nacho es mi novio. Y dije, oye, pero y yo estoy ahí, y yo soy tu esposo. No, Nacho es mi novio. Y yo empecé, le dije, ¿sabes qué? Nacho es tu novio. La presentadora es mi novia. ¿Y quién era la presentadora? Caro Pereira. Caro Pereira. No la conocía, o sea, sabía que era la presentadora y yo le decía a Karen, wow, ¿qué potencial tiene esa presentadora? Porque la crucé en otros eventos y yo dije, wow, va a llegar muy lejos. Y la miraba y yo le decía a Karen, no la trataba, pero yo decía, es mi novia, es mi novia. Hasta que llegó su esposo y ya terminamos esa relación, pero así. Ese cuento de mi esposo, ellos me invitan una vez a su casa y cuando nos invitan a la casa era la presentación del negro, que en ese momento, pues ahora mi esposa, en ese momento mi novio, entramos a la casa de Karen y de Robinson. ¿Y cuál fue el comentario que hizo Karen? Karen le dice, ¿tú sabes que Robinson está enamorado de Caro? Oye, y le digo ya, Karen, mírale el tamaño al negro este. No, no le diga eso. Ya tiene una cerveza encima él. Y yo dije, oye, yo no le digas eso, pero sí, así. Ahí comenzó el inicio de nuestra amistad. De nuestra amistad. Y somos muy buenos amigos ahora. Qué cosa fíjate. más buena, Robinson. Esa fue la historia, que por eso teníamos que comenzar esta parte. Robinson, mira, Karen ya nos echó el cuento de cuando yo te quito la piedra. Hubieses dicho y yo le hubiese quitado, atrevido con 18 años. ¿Cómo tú recuerdas a Karen? ¿Tú recuerdas esa primera vez, Karen, que tú dijiste, ay, como corazón? Sí, fíjate que éramos vecinos, vivíamos cerca. Yo conozco a la mamá de Karen, me conoce a mí de niño, de meses. Llegué ahí al barrio donde vivíamos y Karen pasaba con unos vestidos para que otra vecina decía, la miraba y decía, me gusta esa señora, esa mujer va a ser mía, decía yo. Y yo decía así, y bueno, cuando ella pasa esa vez en su carro tenía los vidrios súper oscuros, ella pasaba y no se veía nada para el carro, yo nada más la miraba cuando pasaba caminando. Claro. Pero una noche estábamos en la esquina de la casa, estaban mis hermanos y unos amigos, y ella pasa en su carro y se baja a mover una piedra muy pequeña. Que, o sea, era excusa nomás de bajarse para que la vieran. O sea, porque la piedra era muy pequeña. Y yo, bueno, bien caballero, vengo y le digo, mi vida, si tú me dices, yo quitaba esa piedra. Yo le podía barrer el callejón, la entrada completa.
Y bueno, ella dijo gracias y se montó en su carro y se fue. Pero ella lo hizo intencionalmente, ella lo tiene que aceptar. Yo creo que ella lo va a aceptar, pero después en unos años. Robinson, cuando tú te le fuiste de frente, cuando tú ya comienzas la relación con Karen, óyeme, no se te vino todo el mundo encima, tus hermanos, tu gente. Sí, por la diferencia de edad, por lo menos mi mamá al principio no apoyaba como la relación, porque yo tenía 19 años, estudiando, empezando en la universidad, y mi mamá me decía, oye, tú vas a criar esos dos muchachos. O sea, mi hijastro es casi de la edad mía. Claro. Lo ven a lo mío y parece hasta mayor que yo, era mi hijastro. Y fue duro con él, porque por ser hombre él era como muy celoso, y me hizo como que muchas cosas, hasta que después de 14 años, hace poco me dijo, no, yo te quiero mucho a vos, yo te aprecio a vos, yo nada más era para Claro. hacerle la vida a mami, hacerla molestar, pero me la llevo bien con él ahora. Óyeme algo, tienes una niña que es lo más hermoso de este mundo, Eso es otra cosa. que es mía para ti. Mía para mí es todo. Yo le digo a Karen, yo creo que a veces Karen tiene celos de mí, celos buenos, ¿no? Pero es un amor que no se compara con nada, con nada, con nada. ¿Mía a quién se parece, a mamá o a papá? Bueno, fíjate que tiene de los dos. Tiene de los dos. A veces le digo, oye, como tu mamá, pero tiene muchas cosas de los dos. Cuando el Robinson de 18 años, el que se ponía la franela del hermano militar, que no era, pero ahí se comenzó a enamorar Karen porque pensaba que este era muchacho guapo militar. El Robinson de hoy en día, que ya tienes 14 años con Karen, es un Sí. montón de tiempo. Y mira todo lo que han logrado. Tienen una empresa exitosa, una casa linda, una niña preciosa. El Robinson de allá de Cabima, el que andaba en bicicleta, ¿alguna vez se imaginó tener a este Robinson guapo, hecho y derecho en Dallas? Bueno, siempre me ha gustado trabajar y a veces le digo a mi esposa, bueno, sí, todo esto lo planeamos, aunque al principio fue muy duro porque las situaciones eran fuertes para estar nosotros juntos por la edad. Como me preguntaste ahorita, mi mamá no me apoyaba, mis hermanos, por la misma diferencia de edad y sus niños y eso, pero hacíamos muchos planes, aunque a veces yo le decía a Karen, o me decía yo mismo, decía, porque si me enamoré de ella, o sea, increíblemente, porque era una mujer atenta y me consentía mucho y con la comida, ya sabes, yo le digo, me enamoraste con la comida, pero hacíamos planes y al principio fue duro porque yo a veces le decía, ¿sabes qué? Sí, tenemos que dar otro paso porque a veces él decía, ¿será que sí se va a dar esta situación? Una vez me guindé en el frente de su casa. Dije, o empezamos esto bien o no seguimos, porque yo tenía como duda por la edad. Porque yo la notaba a ella como, sí estaba enamorado mío, pero le daba miedo dar el paso. Por sus niños, por la edad, y le notaba eso a ella. Óyeme, ¿qué le dices a toda esa gente, quizás a tu mami, que no estuvo en su momento contigo, apoyándote, que además se fue cuando tú apenas tenías 18, 19 años, que no estuvo más contigo porque murió? ¿Qué le dices a tu mami, este Robinson de hoy en día que ha logrado tanto? ¿Qué le dices a tu Bueno, mami? mi papá todavía vive y, o sea, a veces cuando habla con Carne dice, bueno, yo estoy feliz porque mi hijo está contigo, porque hemos logrado mucho, pero Dilo, mi estamos mamá, aquí juntos, dilo. mi mamá ya era muy, con mi mamá, yo era mi vida. Y al principio no apoyaba la relación, pero antes de morir ya la apoyaba, pero mi mamá debe estar feliz, no estoy por lo que he logrado, lo que puedo decir. Totalmente. Todos los que conocemos a Robinson estamos muy felices de lo que has logrado. Además, lo increíble que estás haciendo. Ahora eres un artista, chico. Yo no sé si tú te has dado cuenta, no, pero ahora eres un artista con todo lo que haces en MB Fiestas. Escúchame algo. ¿Hay boda o no hay boda? Bueno, ya nosotros estamos casados, Ajá. pero va a haber boda más adelante. Qué placer tenerlos aquí. Ustedes no saben. Esta es un tras cámara que después le vamos a contar. Hay mucha gente esperando esa boda. Sí, ¿verdad? Hay mucha gente esperando esa boda. Sí. Va a ser una boda linda en unos próximos meses. Tú también. Claro. Robinson, te queremos mucho. Gracias. Estamos muy Igual. felices de tener esta amistad con todos ustedes.
Ustedes no saben, este señor está haciendo un gran esfuerzo por estar acá, porque él es una nota, pero es que no le gusta hablar delante cámara. Así que hoy, de esta manera, con esta pareja que queremos mucho, que forma parte de una amistad muy cercana con nosotros, le decimos gracias. Estamos felices por todo lo que han logrado en MB Fiestas. Y sin duda alguna, a todos ustedes que nos están viendo, gracias por sintonizarnos. La invitación es que nos vemos en una próxima oportunidad aquí en De Cerca con Caro Pereira. Y como yo siempre digo, rodéense de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque tarde o temprano a la gente buena le pasan cosas buenas. Que Diosito los bendiga y nos vemos la próxima semana.